Lideré un equipo de investigación en la cuenca del Amazonas y encontramos formas de vida antiguas que espero nunca lleguen a nuestros hogares. Son aterradoras. Siempre había querido emprender una expedición de descubrimiento, algo exploratorio, descubrir una nueva raza animal o especie vegetal, o tal vez una derivación evolutiva, algo que la madre naturaleza había ocultado como un secreto. Por descubrir o no, me habían seleccionado para liderar la expedición a la Amazonia, que se adentraba en la cuenca amazónica, en Vale do Javari, cerca de la frontera con Perú. Recibieron una ruta directamente de la FUNAI, la Dirección de Asuntos Indígenas de Brasil, creada para proteger a las poblaciones indígenas del interior de la cuenca. La ruta que nos dieron nos llevó a conocer las 14 tribus nativas, conocidas que habían vivido, intactas durante toda su existencia, en la selva tropical. Habían vivido entre animales, insectos y condiciones climáticas peligrosas, desarrollando sus propias formas de medicina naturopática, desde la molienda de las raíces del árbol huasai para favorecer la salud renal, hasta la corteza del árbol taguari, utilizada en tratamientos contra el cáncer, y el cordoncillo con sus propiedades anestésicas. Las numerosas tribus habían descubierto los secretos de la Amazonia. De hecho, la tribu Matsés, que habita la región fronteriza entre Perú y Brasil, había creado una enciclopedia de 1000 páginas sobre sus medicinas tradicionales, con la ayuda de 5 chamanes y un grupo conservacionista. Los Matsés lo hacían porque temían estar en peligro de extinción como tribu. Puede que no prosperaran, pero sobrevivieron. El gobierno les había brindado ayuda, convirtiéndolos a ellos y a sus porciones de selva tropical en clases y regiones protegidas. Se imponían fuertes multas e incluso penas de cárcel a los forasteros que se acercaran a las pequeñas aldeas. Podríamos contagiar enfermedades que ya habíamos superado con nuestro sistema inmunológico y medicamentos, lo que diezmaría a las tribus. Esto era particularmente irónico, ya que íbamos a buscar entre ellos tratamientos para nuestras dolencias, que ellos ya habían superado con su sistema inmunológico y medicamentos. La misión contaba con financiación privada, lo que significaba que una de las grandes farmacéuticas quería mantenerla en un perfil bajo. Esto también implicaba que probablemente se cruzarían los límites de diferentes maneras. Normalmente, no me gustaba la posibilidad de una expedición fuera de las universidades, ya que la financiación movería todos los hilos y la investigación sería altamente clasificada. Esta no era la excepción, pero presenté mi solicitud de todos modos. Todo se redujo a Philip Dwyer y a mí. El Dr. Dwyer era profesor de arqueología, pero tenía un doctorado en biología, especializado en micología y ficología, razón por la cual lo eligieron. No es que yo no conociera bien los temas, pero él era un gigante en ese mundo, y todos los demás solo se reflejaban en el brillo de su armadura. Me había olvidado casi por completo de la expedición después de recibir la carta de «Gracias», pero desafortunadamente, pero revisaba periódicamente para ver si había alguna noticia de algún descubrimiento. Que no la hubo. De hecho, había sido increíblemente hermética. Eso fue hasta que vi el obituario del Dr. Dwyer. No figuraba la causa de la muerte, y no pude encontrar nada en línea. Entonces recibí una llamada telefónica y las respuestas empezaron a aparecer poco a poco. El hombre al otro lado se llamaba Rayburn. Participaba en la preparación y financiación de la expedición a la Amazonia. Iban a enviar otro equipo y querían ofrecerme el puesto de investigador principal. Dije que sí, sin pensarlo, y se hicieron planes para llevarme a Sudamérica. Me llevaron en avión a una pista de aterrizaje privada, cerca de la frontera entre Perú y Brasil, donde condujimos hasta donde las carreteras nos permitieron adentrarnos en la selva. Allí nos instalaron un campamento, donde el equipo se había estado preparando antes de descender al interior. Finalmente conocí a Rayburn y pude hacerle todas las preguntas que me habían estado surgiendo desde la llamada. Rayburn explicó que una organización privada de cartografía terrestre había estado utilizando una serie de drones con tecnología de sensores de vanguardia para cartografiar el suelo del Amazonas, así como los animales y la vida que lo habitaban.
Ciertos animales se alimentaban de ciertos insectos, que a su vez se alimentaban de ciertas plantas con propiedades altamente beneficiosas y rentables para las corporaciones médicas occidentales. La compañía había descubierto cómo cartografiar y realizar predicciones muy precisas sobre la ubicación de ciertas especies de plantas, basándose en este algoritmo de ingeniería inversa de la cadena alimentaria. Lo que habían descubierto era el Valle de Terra Natal y los restos de una civilización perdida que rivalizaba con la maya. Se habían detectado estructuras en la profunda garganta, varias de las cuales habían sido excavadas en la montaña y parecían continuar bajo la elevación rocosa. Las últimas coordenadas conocidas de la expedición anterior estaban en el fondo del valle, en lo que se conocía como el Morto Interior. Allí era donde nos dirigíamos. Finalmente, pude preguntar por Dwyer. Rayburn parecía haber intentado evitarlo. Explicó que el doctor había sido el único de la expedición anterior que había salido con vida de la selva. Así fue como obtuvimos toda la información. Y la información era increíblemente prometedora. Dwyer había tomado extensas notas en su diario de trabajo, pero la mitad de ellas se habían quemado hasta quedar irreconocibles. Cuando le pregunté cómo sucedió, Rayburn admitió que fue parte del suicidio de Dwyer. El doctor fue el único miembro que llegó a la ciudad, pero en cuestión de minutos se prendió fuego, y todo lo que llevaba consigo. El lomo del cuaderno y la mitad izquierda de cada página sobrevivieron. Me permitieron revisarlo en el último tramo del viaje antes de abandonar los caminos y senderos. Dwyer había descubierto una nueva especie en la familia de las Apocynaceae. Era casi idéntica a la Catharanthus roseus, conocida como vincapervinca de Madagascar, ojos brillantes, y planta cementerio, entre otras. Dwyer destacó dos aspectos principales del descubrimiento. El primer punto destacado fue el obvio y el que más le entusiasmaba. La planta se utilizaba para tratar la leucemia, el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, tumores cerebrales, cáncer de mama y testicular en fase avanzada, así como la diabetes y la malaria. Era un éxito rotundo, pero esta especie, según él, tenía propiedades terapéuticas revolucionarias, incluyendo un alcaloide de vincolina supercargado que estimula la insulina. Eso por sí solo revolucionaría los tratamientos para la mayoría, si no todas, las formas de diabetes. Posiblemente incluso la curaría. El segundo punto destacado, sin embargo, fue el desconcertante. Esta planta no se encontraba en la Amazonia, ni en ningún lugar de Brasil, ni en Sudamérica. Es originaria exclusivamente de Madagascar. Aunque puede cultivarse en otros lugares con fines ornamentales, una especie tan distante en su trayectoria evolutiva y tan alejada de su punto de origen, no podría haber progresado como él la describía. Y sin embargo, eso es lo que había encontrado. Pero no solo eso. Docenas y docenas de otras especies de plantas, mohos y hongos. La ecología microbiana era un gran interés para mí, y había realizado investigaciones sobre cómo los hongos desempeñaban un papel crucial en la vigilancia de la biodiversidad de la selva tropical. Lo que descubrí fue que los hongos impedían el éxito de cualquier especie dominante de plantas densamente agrupadas al infectarlas y propagarse rápidamente entre ellas. Esto permitiría el florecimiento de una gama más amplia de especies diferentes. Al actuar como los principales descomponedores de los sistemas ecológicos, el crecimiento es el medio de movilidad de los hongos. Cuanto más comen, más se expanden y viajan. Además, no requieren la fotosíntesis, lo que significa que prosperan en algunas de las condiciones más difíciles. Escribió sobre formas avanzadas de mohos mucilaginosos polifiléticos, micoparásitos biotróficos, flagelados avanzados y agresivos con potentes sistemas de liberación de esporas, pirenomicetos y mutaciones aterradoras de la amanita virosa, el Podostroma cornudamae y cepas gigantes de alas de ángel y dapperlings mortales. Muchos de ellos no eran nativos de esa zona ni de ese hemisferio, y no sobrevivirían en esas condiciones, no deberían. Y aún así, Dwyer los documentó todos. Llegamos al último campamento base y conocimos a todos los que iban a entrar.
Había un pequeño equipo de mercenarios contratados para que el viaje fuera lo más seguro posible esta vez. Estaba liderado por un hombre llamado Miller, con una mandíbula como un refrigerador. Esperaba no tener que lidiar con él a menudo. Rayburn también había traído el doble de guías locales, pagando el triple que al grupo anterior. Esta era una misión basada en resultados, y tenía que ceder. Salimos a pie al amanecer, con 2 de los guías al frente, y el resto cargando grandes canoas. Atravesaríamos varios pantanos entre las largas caminatas que nos adentrarían en tierras inexploradas. Lugares inexplorados, más profundos que cualquier tribu. Bueno, no cualquier tribu, no la que supuestamente encontraron. Oí cantos de pájaros, alas aleteando, movimientos de animales, ramas crujiendo, gruñidos y gruñidos, deslizamientos, zumbidos, silbidos, agua corriendo cerca. Por la noche, los monos aulladores chillaban y las ranas arbóreas de colores brillantes cacareaban como brujas. Y todo el tiempo, mi propio corazón latía con fuerza en mis oídos. Y hacía calor, mucho calor. Sudé todo lo que traje en la primera hora. También se percibía el penetrante olor a humedad, árboles en descomposición, vegetación, plantas y arbustos en descomposición. La dificultad para caminar se hizo evidente enseguida. El suelo de la selva tropical estaba cubierto de rocas, árboles caídos, zarzas y hojas muertas, o lo que pudiera estar arrastrándose y arrastrándose justo debajo de nuestros pies. El primer día, nos adentramos 8 millas en la selva tropical. Era casi la mitad de lo que habíamos planeado. Todo esto nos preocupaba especialmente, ya que se había detectado un frente de tormenta formándose cerca de la costa de Lima y parecía dirigirse tierra adentro. Antes de partir, hablamos sobre si esperar o no. Pero en este caso, el dinero habló, y todos estuvieron de acuerdo. Los sonidos cambiaban de la mañana al día y a la noche, con un coro rotatorio de caos provocador que atravesaba la selva. La mañana del tercer día, nos trasladamos a las canoas. Le dijeron a Miller que mantuviera a sus hombres alerta, ya que las aguas estaban llenas de caimanes negros. Eran los más grandes de la familia de los cocodrilos y podían alcanzar hasta 6 metros de longitud, y eran extremadamente carnívoros. Nos dirigimos a la orilla para dormir y los mercenarios se turnaron para la guardia. Era increíblemente peligroso, pero íbamos con retraso y necesitábamos recuperarlo. El calor y los mosquitos intensificaron su ataque a mi cordura. Tampoco se podía escapar. Esa noche, un estruendo de disparos me despertó. Uno de los mercenarios, Stevens, estaba muerto. Tenía una flecha en la garganta y se había atragantado con su propia sangre. Entonces vi los otros 4 cadáveres. Eran nativos, parte de la tribu Sateremawe. Parecían una partida de caza al anochecer y se habían topado con nuestro campamento. Stevens debió asustarlos y le clavaron una flecha en la nuez de Adán. No sabíamos cuántos más había cerca, pero los mercenarios permanecieron en alerta máxima el resto de la noche. Por la mañana, enterramos a Stevens y dejamos los cuerpos de los Sateremawe para que los reclamara su tribu o la jungla. Me sentí fatal, pero también asustados. Los Satere eran una tribu intensa y ahora tenían una razón para perseguirnos. Había leído historias sobre ellos, algunas de primera mano, otras transmitidas por fulanos. Existía un doloroso rito de paso que los chicos debían soportar para ser aceptados como adultos. Implicaba experimentar el peor dolor que la selva puede ofrecer. Y esto llegó en forma de la Paraponera clavata, o la hormiga bala. Se dice que tiene la picadura más dolorosa de cualquier insecto. Fiel a su nombre, la picadura supuestamente es comparable a recibir un disparo de bala y puede durar hasta 24 horas. Para su ritual de virilidad, al niño Mawe le colocaban en las manos 2 guantes llenos de hormigas bala durante no menos de 5 minutos. Al quitárselos, temblaba incontrolablemente durante horas y experimentaba alucinaciones, desorientación y parálisis muscular. Para completar el ritual y ser aceptado como hombre por la tribu, el niño tenía que soportar esta práctica 20 veces a lo largo de meses, a veces años,
Y esos muchachos, ahora crecidos y convertidos en sombras fuertes, resistentes y mortales en el bosque, podrían estar cazándonos. No solo eso, sino que descubrimos que 2 de los guías habían desaparecido. Su ropa y provisiones extra aún estaban en sus sacos de dormir, pero parecía que se los habían llevado durante la noche. Nunca supimos qué les pasó. De vuelta en las canoas, los sonidos seguían siguiéndonos, como una advertencia a lo que nos esperaba. No sabíamos si eran cantos de pájaros o cuerdas vocales nativas. Entonces, vi movimiento bajo el bote, en el agua, debajo de nosotros. Algo grande, como un tubo, con escamas. Era una anaconda verde, una gigante. Nuestros guías nos indicaron que sacáramos los remos del agua y contuviéramos los movimientos. Observé cómo la enorme serpiente zigzagueaba bajo nuestra canoa. Su largo cuerpo parecía interminable. Debía de medir más de 12 metros de largo. En algún lugar cercano se oyó un chapoteo, luego otro y otro. Los mercenarios levantaron sus armas, apuntando al agua y a la arboleda, esperando a que se presentara un objetivo. Un movimiento captó mi atención. En la espalda del guía frente a mí, pequeñas antenas asomaban. Un 100 pies gigante amazónico trepaba por su espalda hacia su larga cabellera, donde desaparecería. Miré por la borda y vi la cola de la anaconda desaparecer delante de la canoa, y el agua bajo nosotros se calmó. Rápidamente arrojé el 100 pies gigante de la espalda del guía al agua. Debía de medir más de 30 centímetros de largo y 5 centímetros de grosor. Finalmente llegamos a la orilla y volvimos a pie para lo que sería otro día entero, abriéndonos paso a través del denso bosque. Uno de los mercenarios cayó al suelo tras ser mordido por una musuarana. Por suerte, llevábamos un botiquín completo de antídotos para la gran variedad de venenos de serpientes, arañas e insectos que nos habíamos encontrado. El 4.º día. Los sonidos de la selva cesaron. Fue como si alguien hubiera silenciado la música. Animales e insectos habían estado presentes durante todo el viaje, pero en un momento dado, pareció que no se oían más. Y poco después de que se hiciera el silencio, llegamos al valle de Terra Natal. No pudimos verlo, por supuesto, pues las copas de los árboles lo impedían. Se descubrió un antiguo sendero excavado en la plana pared rocosa del desfiladero. Conducía por la ladera, por lo demás escarpada, de la montaña. Dejamos las canoas arriba y descendimos solo con el equipo que podíamos cargar. Daba miedo mirar hacia abajo, siguiendo las escaleras desgastadas que desaparecían entre las copas de los árboles densos. A medida que nos acercábamos a las copas, la temperatura bajó notablemente. Bajamos por debajo de la línea de árboles y todo el terror que había sentido desapareció y fue reemplazado por un asombro absoluto. Observé docenas de pequeñas estructuras de 1 o 2 pisos excavadas en la ladera de la pendiente rocosa. Otras casas, más pequeñas, estaban construidas con lo que parecían ser enormes bloques ciclópeos de piedra caliza, arcilla y barro, y cubrían el suelo del valle. Así que aquí había una ciudad. Eso, según el Dr. Dwyer, era cierto. Intenté mantener la vista en el camino cada vez más estrecho que tenía delante, pero era imposible no volver a fijarme en el monumental descubrimiento que había debajo. El pueblo tenía una gran línea recta que lo atravesaba por el centro, con marcas en las estructuras construidas a su alrededor. La luz del sol iluminaba una de las marcas. Miré hacia arriba y vi una amplia abertura entre las diversas copas de los árboles. La luz del sol encontró el agujero y atravesó el pueblo, siguiendo la línea de un extremo a otro. De repente, se me ocurrió que la tribu había construido las estructuras de esa manera, creando esa línea con marcas para usar la luz cambiante desde arriba, como un reloj de sol, para medir el tiempo. Fascinante. Al final de las marcas, donde el sol desaparecía y anunciaba la llegada del anochecer, se encontraba lo que parecía ser la entrada principal, en la montaña, a lo que fuera que se encontraba en el interior. Presumiblemente, más estructuras. Media hora después de descender por el sendero de montaña, Miller, quien nos guiaba, se detuvo y conversó con Rayburn.
Después de unos minutos, seguimos adelante y pude ver cuál era el problema. Había un hombre en el sendero, claramente miembro de la expedición anterior. Yacía de espaldas, muerto. Una protuberancia grande y aterradora le había brotado del pecho. Parecía una rama de árbol afilada y petrificada con espinas sobresaliendo por los lados. Nos turnábamos para pasar por encima de él, y la situación se volvió aún más inquietante al notar que el hombre no había sido destrozado por animales, insectos, gusanos ni nada. Simplemente se estaba descomponiendo lentamente, su piel tan blanca como el crecimiento que le brotaba del pecho. Durante el resto del descenso, solo podía pensar en el hombre. Aún quedaba media hora de cuidadosa colocación de los pies. ¿Cómo había llegado tan lejos? Finalmente llegamos al final del sendero y caminamos entre las estructuras. Fue increíble contemplarlas. No eran simples chozas de barro, estaban construidas con bloques monolíticos de piedra caliza sólida, superpuestos. Había rocas colosales que se balanceaban sobre otras, haciendo que Stonehenge pareciera un juego de niños. Inmediatamente recordé la historia de un inmigrante letón que construyó el castillo de coral en Homestead, Florida. Era el único hombre que afirmaba conocer el secreto de la construcción de las pirámides egipcias, y lo demostró construyendo él solo un complejo completo de bloques de coral, de hasta 30 toneladas cada uno, en su patio trasero. Dentro de los muros del castillo había numerosos enigmas aún por resolver. Aunque el hombre había sido contactado por universidades, ingenieros, tecnólogos e incluso el gobierno, guardó los secretos consigo y los llevó a la tumba. La tribu, quienquiera que fuera, había descubierto los mismos principios, métodos y técnicas de construcción de estas estructuras. Miller y los mercenarios nos guiaron por el pueblo, apuntando con las armas hacia arriba, hacia las oscuras y vacías aberturas de los complejos. Era espeluznante, pues los únicos sonidos en este enorme valle provenían de nosotros. Bajamos por el desfiladero hasta la gran grieta con la imponente entrada tallada. La luz del sol se encontraba en un punto del cielo, donde se proyectaba en ángulo sobre la abertura del dosel y a través del umbral rocoso, iluminando lo que parecía una caverna enorme. Subimos por una larga escalera, con grabados en las placas de apoyo, hasta la entrada. Entramos por los amplios arcos de hermosa estructura a un pequeño pasillo. Las paredes estaban cubiertas de tallas en varios idiomas. Luego estaban los jeroglíficos, claramente egipcios, pero hasta ahí llegamos. Había imágenes talladas en el techo que representaban batallas entre reyes y gobernantes extranjeros, dioses y hombres y criaturas. Las paredes también estaban cubiertas de soportes para antorchas y, cada 1,5 metros, un fogón. Mientras admiraba las obras de arte y la presunta historia documentada de la tribu, la luz que se reflejaba en el pasillo comenzó a atenuarse. Las hojas entraron volando, deslizándose por el suelo, pasando junto a nosotros y entrando en la gran caverna que se extendía frente a nosotros. Un trueno estalló en la distancia. La luz se desvaneció de la pequeña abertura en las copas de los árboles, mientras las nubes invadían el cielo. Nos vimos inmersos en el crepúsculo. El aire nos azotó con una brisa fría y silbó a través de la enorme cámara. La tormenta estaba aquí y estábamos a punto de ser empujados hacia las grandes cavernas para pasar la noche. A nadie le gustaba la idea, pero la realidad era que íbamos a estar atrapados aquí varios días, una semana quizás, y estas tormentas podrían durar aún más. Llegó la lluvia y supimos que pasaríamos la noche en la caverna principal. Solo teníamos que explorarla y encontrar el lugar más seguro. La caverna en sí era una vista magnífica. Aunque estaba oscura, teníamos luces y pequeños generadores, así como bengalas para observar el entorno. Había docenas de entradas y escaleras que conducían a túneles y pequeñas habitaciones. Cuanto más nos adentrábamos, más parecía un complejo de viviendas excavado en la roca que se extendía montaña adentro. El centro de la gran caverna parecía funcionar como una especie de patio, y en el centro había un agujero de 9 metros de ancho. Estaba rodeado de grandes fogatas. El agujero descendía 12 metros hacia la tierra. En el fondo había enormes formaciones de piedra caliza.
Un laberinto de rocas dentadas y aciculares se había formado por la erosión y apuntaba hacia arriba como una trampa para osos dispuesta naturalmente. Un hedor horrible emanaba de él. A medida que nuestras luces descendían, vimos esqueletos. Algunos estaban empalados y, de alguna manera, aún se mantenían pegados a las lanzas. Otros estaban en el suelo del agujero. Supuse que se trataba de un pozo de sacrificios. La mayoría de las tribus del planeta practicaban alguna versión de la misma práctica, una ofrenda o sacrificio ritual para apaciguar a los dioses. En el fondo, se formaron extraños agujeros en el costado del pozo. Eran de distintos tamaños y formas, pero rodeaban las paredes, apuntando en todas direcciones. Un hongo extraño brotaba de algunos agujeros y grietas, y limos se extendían por otros. No podía identificar las protuberancias desde donde estaba, y sospechaba que no podría hacerlo ni siquiera estando de pie junto a ellas. Una de las linternas impactó en el torso y el brazo izquierdo de lo que parecía ser un miembro del equipo anterior, empalado en una estaca de piedra caliza. Había pasado mes y medio desde su desaparición, y el cuerpo aún estaba jugoso. Los guías estaban cada vez más asustados, incluso los mercenarios se miraban nerviosos. Mi pie golpeó algo y miré hacia abajo para ver algo parecido a un caparazón de escarabajo o un exoesqueleto, pero cuanto más lo miraba, parecía más orgánico y vegetal, o hongos, o una mezcla de ambos. Lo que muchos desconocen de los hongos es que son una mezcla perfecta de animal y planta, y esto parecía indicar que su trayectoria evolutiva se había acelerado, expandiendo considerablemente su alcance hasta aquí abajo. Lo inspeccioné con más atención. Era una criatura diminuta con cerdas afiladas y ganchos que sobresalían en todas direcciones. Debía de usarlos para atrapar a sus presas. La tormenta empezó a arreciar afuera y arrasó la gran caverna a ráfagas. Instalamos un campamento dentro y lo rodeamos. No pensé que alguien fuera a dormir. A pesar del cansancio, el hedor apodrido del pozo de la muerte era insoportable. Me quedé despierto, repasando el libro de trabajo dañado de Dwyer, pero mi mente seguía volviendo al agujero, la tormenta, nosotros atrapados allí. Aunque estábamos a salvo de la tormenta aquí, tendríamos que hablar seriamente sobre qué haríamos por la mañana. Si la tormenta era tan fuerte o peor de lo esperado, podríamos esperar una inundación. Y el último lugar donde querríamos estar es el fondo de un valle en la selva. Lo que muchos no saben es que esta región alberga más de 2,5 millones de especies de insectos, decenas de miles de plantas y hongos, y varios miles de géneros diferentes de aves y mamíferos. Y todos ellos caerían desde arriba y nos caerían encima con cientos de toneladas de agua de lluvia. Guardé el libro, pero no podía dormir. La tormenta me llenaba de ansiedad, así que decidí salir a la entrada y verlo con mis propios ojos. Les dije a los mercenarios que me mantuviera cerca y no me alejara. No querían venir a buscarme. Fuera de la entrada reinaba una oscuridad total. El dosel actuaba como una cortina opaca, bloqueando la luz de los rayos. Sin embargo, captaba breves instantáneas del pueblo, de milésimas de segundo, cuando se filtraba algo de luz. Las ventanas y puertas de las estructuras estaban vacías, inmóviles. No sé por qué pensé que me encontraría con la mirada de los antiguos habitantes, preguntándose quiénes eran los intrusos y qué hacían en su pueblo. Un escalofrío me recorrió los huesos y lo único que quería era volver a mi saco de dormir. Me quedé despierto una hora más en mi tienda antes de quedarme finalmente dormido. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero aún era de noche cuando desperté. Un grito resonó por la caverna y nos estremeció a todos. Podía ver los focos que se encendían desde el perímetro y la enorme sombra de algo en el exterior de mi tienda acercándose a mí. Era larga, con múltiples patas arañando y agarrando la tela de nylon que nos separaba. Salí a toda prisa por el lado opuesto, con cremallera, y vi lo que parecía un ciempiés gigante, de al menos 6 metros, aplastándose contra mi tienda y mi saco de dormir. Se oyeron disparos y el ciempiés recibió un intenso fuego contra su blindaje. Las balas finalmente lo atravesaron y la criatura chilló y salió volando en pedazos.
Me zumbaban los oídos al oír más disparos y explosiones de granadas de mano. Me giré para correr, pero casi tropecé con una escena grotesca. Había un guía en el suelo. Un ciempiés aún más grande que el primero le había devorado la pierna izquierda entera y se estaba abriendo paso hasta las caderas y la cintura. La criatura debió de usar alguna neurotoxina al morderlo para paralizarlo, y luego empezó a darse un festín. El hombre lo sintió todo. Oí una lata de metal caer al suelo y rodar debajo del ciempiés y el guía. Entonces me taponaron los oídos y sentí una fuerte presión que me impulsaba hacia atrás, cayendo sobre otro guía, que había sido partido por la mitad. Los mercenarios estaban descargando todas las balas y granadas que tenían. Encontré a Rayburn y corrimos hacia Miller, quien gritaba órdenes. Parecía que ya lo tenían casi todo bajo control. Solo había 4 ciempiés gigantes y todos habían volado por los aires. Un grito se escuchó desde el borde del agujero. Uno de los guías, el último, estaba siendo arrastrado por el borde del agujero y desapareció. Grité que lo necesitábamos. Él era quien controlaba nuestra ubicación cronometrando el recorrido en el mapa. El mapa lo llevaba a todas partes en su mochila. Al menos lo necesitábamos. Miller rápidamente reunió a los que quedaban. Estaban Rayburn y otros 2 mercenarios llamados Dawkins y Wyatt. Solo éramos 5. Empezamos con 23 hombres. Miller quería lanzar cargas explosivas al agujero, pero le recordamos que eso destruiría el mapa. Si no lo había hecho ya. Lo necesitábamos. El equipo rápidamente armó un sistema de agarre para bajarnos al fondo del agujero, evitando los picos de piedra caliza. Me dieron uno de los equipos de los mercenarios muertos, con una especie de rifle de cañón largo con cargador, una pistola y media docena de granadas. Lo único que sabía sobre las armas era dónde estaba el seguro, el gatillo y el extremo peligroso. Bajamos al fondo del pozo. Les dije a todos que evitaran tocar los lodos y mohos de las paredes. De hecho, que evitaran tocar prácticamente todo excepto el mapa. Si lo encontrábamos. En la parte inferior nos encontramos mirando varios túneles de diferentes tamaños, desde aquellos en los que no podíamos caber hasta aquellos en los que podíamos caminar fácilmente o estar en posición vertical. Fue fácil decidir a qué túnel entrar, ya que las manchas de sangre del guía conducían a uno un poco más bajo que yo. Vimos movimiento al fondo del túnel y Miller nos guió. Nos adentramos 6 metros antes de llegar a una gran cámara. En el centro había 3 ciempiés más pequeños, de 3 a 4 metros y medio de largo, devorando la parte inferior del cuerpo del guía. Su parte superior, incluyendo la mochila con el mapa, estaba a pocos metros de ellos. Miller hizo que Dawkins y Wyatt lo flanquearan al entrar en la cámara. Rayburn y yo los seguimos lentamente, manteniéndonos justo afuera. Podía oír un aterrador ruido de correteo por todas las paredes, como el aleteo de murciélagos mezclado con el crujido de escarabajos. Miller, con cuidado, retiró la mochila del torso destrozado del guía muerto y comenzó a retroceder. Pero al hacerlo, su talón golpeó un hueso viejo y el crujido resonó por toda la cámara. Los ciempiés se giraron y vieron que comida fresca había entrado en su hogar. Dawkins y Wyatt empezaron a disparar a las criaturas, pero fue un error. Las paredes empezaron a moverse y todos esos ruidos de correr se desvanecieron. El aire se llenó de esas pequeñas criaturas parecidas a escarabajos del exoesqueleto que encontré. Eran como polillas, pero de base fúngica, y con los flagelados afilados y pronunciados que las caracterizan microbianamente. El suelo se arremolinaba. Un traqueteo se unió a la cacofonía. Mucho traqueteo. Rayburn y yo corrimos de vuelta por el túnel, con Miller pisándonos los talones para no perder el ritmo. Miré hacia atrás solo un instante, pero vi a Dawkins y Wyatt rodeados por las diminutas criaturas. Arañaban y mordían la carne expuesta, mientras pequeñas bocanadas de humo oscuro salían de ellas como tinta de cefalópodo. Solo que esto no era para distraer, era para matar. Rayburn, Miller y yo logramos salir del túnel, pero oímos cada vez más sonidos de distintas magnitudes que surgían de las diferentes entradas. Una masa negra, enorme y aterradora,
de un organismo se había derramado por una abertura y se arrastraba entre las púas hacia nosotros. Al mirarla, solo podía pensar en cuánto se parecía a una versión ampliada de una célula cancerosa agresiva, solo a base de baba y hongos, comiendo, expandiéndose, moviéndose y comiendo. Siempre hambriento, nunca satisfecho. Una granada impactó justo en el centro y otras 2 granadas fueron arrojadas al agujero del que acabábamos de salir. Miller nos gritó que nos tiráramos al suelo. Las 3 explosiones estallaron seguidas, pero cuando estalló la primera, esparció la criatura gelatinosa y fúngica por todo el túnel, en una cagada garrafal de Miller. Golpes le impactaron en la espalda y empezaron a corroer su equipo. La segunda explosión doble me lanzó a la entrada de un nuevo túnel. Aterricé a pocos metros de uno de los guías. El túnel estaba cubierto de un hongo asqueroso y supurante, con grandes setas con forma de dedos que se extendían. El guía estaba siendo absorbido por la pared. La mitad de su rostro tenía ahora el mismo color y textura que los crecimientos, y seguía vivo. Su piel se desprendía de su cuerpo y se unía a un horrible mosaico de otras pieles, todas con aspecto de pertenecer a nuestro equipo o al anterior. Vi al menos 5 pares de rostros, ondulando como una cama de agua cancerosa. El brazo del guía se desgarró y se separó de su cuerpo. Empezó a arrastrarse hacia mí. Rayburn me levantó y me condujo de regreso a las cuerdas. Salía humo del túnel, pero oí que los movimientos se reanudaban. Nos atamos a las cuerdas y subimos rápidamente, sorteando los hongos en expansión, extendiéndonos y extendiéndonos para tocarnos. Rayburn intentó pasar junto a uno, pero este expulsó un gas oscuro hacia él. El vapor parecía corrosivo, y enseguida le quemó la ropa y la piel. Miller seguía disparando, recargando, disparando, recargando, disparando. Fue la única razón por la que logramos salir del hoyo. Solo me giré una vez y vi sombras acercándose tras nosotros, iluminadas ocasionalmente por los fogonazos de la ametralladora de Miller. Y en esos breves destellos de luz, vi creaciones de pesadilla de la naturaleza que casi me paralizaron por el miedo. Pero Rayburn estaba allí, y no dejaba de gritarme que subiera. Me arrastré por la cornisa y volví a la gran caverna principal, sacando a Rayburn. Su piel se estaba volviendo negra en grandes manchas, como si hubiera sufrido una rápida congelación. Pero siguió moviéndose y disparó de vuelta al pozo, ofreciéndole cobertura. Me giré y vi que los cuerpos de los mercenarios y los guías restantes habían desaparecido del antiguo campamento, y unas grandes criaturas con forma de caracol parecían estar absorbiendo o bebiendo la sangre que quedaba en el suelo. Se oía un aleteo en el cielo, y vislumbré murciélagos con múltiples pares de alas, bajando en picado, mordisqueándonos. La tormenta de la selva azotaba el lugar, y lo único que se me ocurría era esconderme en una de las estructuras exteriores del pueblo e intentar subir por el sendero cuando amainara al amanecer. Esperaba que el camino no se hubiera desvanecido. Miller salió del pozo. Heridas abiertas en forma de cortes afilados le cubrían el cuerpo. Intentó correr con nosotros, pero algo del pozo lo detuvo. 2 pedipalpos gigantes, uno sobre cada hombro, se estrellaron contra el suelo y un chorro de sangre brotó de la boca de Miller. La mochila del guía se le cayó de las manos. Unas largas y peludas patas se extendieron detrás de Miller y lo arrastraron de vuelta a las profundidades para que se diera un festín. Creo que acababa de ver una rama del género Phoneutria, o araña errante brasileña, y era del tamaño de una camioneta. Y hubo más. Rayburn encendió una bengala y unos chillidos surgieron del agujero, como si el mero toque de iluminación en su piel hubiera sido cáustico. Agarré a Rayburn por el hombro, quien se encogía de dolor a cada paso, y corrimos hacia el pasillo que conducía a la salida. Rayburn rebuscaba en su mochila y sacó un explosivo rectangular. Lo reconocí como una carga de C4. Accionó el temporizador y lo dejó caer mientras corríamos. Una sinfonía inquietante de sonidos espantosos surgió de las profundidades del pozo y nos persiguió hasta la escalera resbaladiza y desmoronada por la lluvia. El C4 explotó,
haciéndonos volar por encima de la escalera y aterrizando con fuerza en el suelo. Estaba mareado, y una nube de polvo se había asentado sobre el pueblo, suspendida en el aire como lluvia helada. Era como si estuviéramos en el fondo del océano, o en las profundidades del espacio. El movimiento me devolvió a la realidad. Frente a mí, un ojo amarillo apareció entre la niebla. Al acercarse, vi que era una anaconda gigante. Su cara era del tamaño de una mesa, pero la mitad de ella había sido arrancada por la explosión de C4. Sin embargo, estaba viva y me tenía en la mira. Se abalanzó sobre mí rápidamente, pero una ráfaga de disparos resonó a mi lado. Rayburn estaba de espaldas, luchando por levantarse, pero tenía su ametralladora afuera y disparó contra la enorme serpiente. La anaconda recibió un duro golpe y se deslizó rápidamente entre la niebla. Recogí a Rayburn, que apenas podía correr. Lo guié por el paso principal del pueblo y luego a la derecha. Vi el sendero rocoso que subía. Aún estaba bastante lejos, pero se veía hermoso, como una escalera al cielo, grabada en la ladera de la montaña. Rayburn se desplomó, gritando. Le sangraban las rodillas, y las partes ennegrecidas de su cuerpo se habían solidificado y parecían madera dura. Intenté ayudarlo, pero no podía avanzar, y mucho menos subir por el camino lluvioso y roto para salir de aquel agujero infernal. Llovía a cántaros, y las hojas y ramas azotaban el pueblo. Miré hacia atrás, pero no pude ver la entrada de la caverna. Conduje a Rayburn a una de las estructuras altas y lo subí a una habitación en el segundo piso. Se acostó, quedándose completamente inmóvil. Lo vi morir durante unos minutos. Todo su cuerpo se ennegreció y se solidificó. Luego, se quebró como madera quemada. Los efectos de los mohos mucilaginosos en el pozo fueron rápidos y devastadores. Estaba demasiado aterrorizado para moverme. Me quedé allí sentado, pensando, intentando analizar todo lo posible los acontecimientos. Los diferentes insectos y hongos, muy avanzados, eran muy sensibles a la luz. Eso estaba claro. El pozo estaba rodeado de grandes fogatas. Los pasillos tenían portaantorchas y fogatas más pequeñas. Imaginé que toda la caverna estaba llena de ellos, aunque no habíamos llegado a explorarlos. Tal como proponía el artículo de investigación que leí, los hongos controlaban el ecosistema allí abajo. Aunque era un organismo que se alimentaba y se alimentaba constantemente, tenía una directriz evolutiva innata que se remontaba a sus primeros ancestros, las formas de vida unicelulares, que necesitaban más vida para sobrevivir. Repasé todos los artículos que había revisado por pares y recordé uno sobre una región propensa a sumideros en la costa de Rumanía, llamada la Cueva de Movile. Los geólogos habían abierto una caverna llena de criaturas ciegas que no habían visto el sol en 5 millones de años. Las formas de vida se habían adaptado de forma natural al frío extremo y la oscuridad, y prosperaron. La cueva había desarrollado el único ecosistema completamente subterráneo conocido por la ciencia. Parece que hemos encontrado algo parecido. El cuerpo de Rayburn sufrió un espasmo. Ladeó la cabeza y su frente empezó a expandirse, expandiéndose. Me di cuenta de que iba a explotar, probablemente esparciendo algún tipo de esporas en su entorno inmediato. Agarré el arma que no sabía usar y la bolsa del guía, y salí corriendo al pasillo hacia la habitación al fondo del edificio. Entré en la habitación y oí una pequeña y carnosa explosión en la cabeza de Rayburn. Luego, pequeños aleteos, chillidos, gritos y luego silencio. Miré por las ventanas y pude ver el sendero que subía desde allí. Me giré y vi algo en la esquina. Number. Alguien. Un hombre. Parecía ser miembro del equipo anterior. Había muerto hacía tiempo. Al igual que el primer miembro que vimos en medio del sendero, este hombre tenía horribles crecimientos que le salían de las venas. Pero esta vez, el moho que parecía madera petrificada le había salido de la garganta, desprendiéndole la mandíbula que ahora colgaba cerca del pecho. Una ametralladora reposaba en su regazo. El hombre había escrito en la pared con su propia sangre. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. R911.
No estaba al día con mis versículos bíblicos, pero supuse que la R significaba Apocalipsis. El resto no me llenó de esperanza. Me quedé mirando al hombre, que claramente había creído que podía esperar a que pasara lo que fuera que viniera tras él. Me pregunté cuántos antiguos miembros del equipo estarían esparcidos por las estructuras, con la misma esperanza. Miré por la abertura de la ventana en la pared y vi, con un breve destello, la cola de un ciempiés gigante entrando por la puerta del primer piso de la estructura donde me encontraba. Nos habían encontrado. Claro que sí, nuestros olores probablemente flotaban en el aire como un delicioso rastro de migas de pan. Tenía que salir. Tomé mi chaleco de suministros, mi arma y mi mochila. Con la mochila del guía, salí por la ventana y bajé al techo del siguiente nivel. Los paneles de madera me sostuvieron un paso, antes de desplomarse y dejarme caer sobre el ciempiés del primer piso. La criatura chilló, retorciéndose y chasqueando, intentando alcanzarme. Apreté el puño con la ametralladora y estalló en ráfagas que impactaron contra el suelo y la parte inferior de la criatura. El ciempiés, presa del pánico, escapó deslizándose con su largo cuerpo por la ventana. Salí por una ventana del lado opuesto y me encontré de nuevo en el camino principal, azotado por la lluvia. A la derecha, vi el sendero que me llevaría arriba. Estaba a unos 12 metros. No miré a la izquierda, simplemente corrí. Podía oír horribles chillidos que sacudían el pueblo bajo el rugido de los truenos constantes, y solo vislumbraba lo que me rodeaba cuando los relámpagos esporádicos se colaban por la abertura del dosel. Pero oí y vi lo suficiente para saber que algo estaba justo detrás de mí. Me giré, apretando de nuevo el gatillo y cubriendo de balas todo lo que estuviera detrás de mí. El fogonazo iluminó lo que creo que era una hormiga bala del tamaño de un oso pardo. Mis disparos le habían cubierto la cara y retrocedió frenéticamente, lanzándose por un callejón lateral. No podía imaginar cómo se sentiría la mordedura de una de estas criaturas. Me di la vuelta y seguí corriendo, sacando la única bengala que sabía que tenía. La iba a necesitar para subir. Duraría los primeros 5 minutos, así que si me movía rápido, podría estar fuera del alcance de las criaturas. Ojalá. Llegué al sendero y descubrí que la tormenta no lo había afectado. Subí los primeros escalones y encendí la bengala, usándola para encontrar el equilibrio hasta que estuve lo suficientemente alto. Miré hacia atrás, pero el pueblo estaba envuelto en la oscuridad de la tormenta. Los relámpagos habían cesado, pero los truenos se habían multiplicado, destapándome los oídos. Seguí subiendo. Estaba a 9 metros de altura, 12 metros, 15 metros. La bengala se apagó. Solo me quedaban 2 linternas. Me giré y vi movimiento en el camino bajo mí. Subía a toda velocidad. Estaba cerca del suelo, un 100 pies. Disparé varias veces hacia abajo, pero no le di. Busqué en la bolsa de suministros y encontré media docena de granadas. Tomé una y la tiré por el camino. Rebotó y se fue por el borde, explotando en el aire. Iluminó el lateral del muro y volví a ver la enorme araña errante brasileña. Venía directo hacia mí. Saqué otra granada, la sostuve un momento más y la lancé al 100 pies que se acercaba. Esta vez acertó de pleno. Explotó en la cara de la criatura y destrozó un gran trozo del sendero, haciéndolo inaccesible sin equipo especial de escalada. Eso acabó con el 100 pies. Miré hacia abajo y vi que la araña se acercaba. Estaba justo debajo de mí, así que saqué otra granada y la solté. La araña giró sobre la pared, evitando por poco la explosión y siguió subiendo. Le disparé las últimas balas del cargador y justo cuando se vació, la munición le voló 2 patas al arácnido. Retrocedió hacia el pueblo. Al hacerlo, pasó al organismo globular, que también subía sigilosamente por la ladera de la montaña, y avanzaba más rápido que yo. Iba a cortarme el paso, más adelante en el camino. Tuve que acelerar el paso. Sabía que me quedaban 4 granadas y probablemente las necesitaría todas para esta cosa. Estaba a 3 metros de ella, ya que se acercaba al camino. Decidí que era el momento. Saqué el portagranadas y les quité los seguros a las 4. Me incliné sobre el borde del camino y por debajo de la cabeza
Le lancé el paquete a la masa que se deslizaba. Fue un lanzamiento perfecto, y el momento no pudo haber sido mejor. La criatura estalló, haciendo que pequeños y grandes trozos cayeran de vuelta al pueblo. Pero el camino tampoco pudo soportar la explosión, y empezó a desmoronarse, cayendo pedazos abajo. Corrí por el sendero, intentando pasar la sección que se derrumbaba. Sentí que me fallaban las piernas al temblar toda la losa de roca. Cada movimiento era crucial mientras trepaba, rompiendo uñas y destrozándome las puntas de los dedos. Apenas logré agarrarme con la mano, y me impulsé justo cuando el camino debajo de mí se desmoronaba. Los escombros rocosos caían sobre las criaturas de abajo. Había muchísimas más especies de todo de las que había visto antes. Cosas de pesadilla. Cosas que desearías que fueran inventadas. En el único instante en que las vi, con la chispa de un rayo, supe que nunca volvería a ser el mismo hombre que era. Saber que estas cosas eran posibles me hizo temer por el futuro de la humanidad. Pero la tormenta no había amainado, y aún quedaba un largo camino hasta la cima. Me abrí paso entre las copas de los árboles, echando un último vistazo a las pequeñas estructuras. El pueblo, el movimiento de cosas que, con suerte, nunca abandonarían este lugar. Luego seguí subiendo, hasta llegar finalmente a la cima del sendero. Me dirigí al sitio donde guardamos las canoas y encontré 2 bolsas de provisiones extra y una tienda de campaña. Pero no podía dormir allí. Tomé la canoa más pequeña y 2 remos, por si acaso, y empecé a arrastrarlas por la selva. Conocía buena parte del camino para las siguientes horas y podía seguir nuestro camino anterior gracias a las marcas que habíamos dejado. Aunque estaba exhausto, no quería parar. Cuando estuviera lo suficientemente lejos, podría sacar la mochila del guía, consultar el mapa y calcular el resto del camino de regreso. Caminé hasta que el amanecer se asomó entre las nubes de tormenta y me encontré en un pequeño claro. Fue un momento divino. De alguna manera, había sobrevivido y había encontrado el instante perfecto donde la tormenta se desató. El sol había encontrado una abertura en las copas de los árboles y brillaba sobre mí. Me dio calor y valor para emprender el viaje de regreso a la civilización. Comí lo que me quedaba y descansé. Tras una breve siesta, decidí seguir adelante y abrí la mochila del guía. El mapa no estaba dentro. La bolsa contenía ropa, una petaca, tabaco de liar y carnes secas. Pero no había mapa. Sabía que podría encontrar el camino al siguiente embarcadero, pero desde allí, este lugar era un laberinto. Pantanos que conducían a lagos, cascadas, cuevas y más pantanos. Quería rendirme, pero el sol seguía brillándome desde arriba, y seguí adelante. Encontré el camino de vuelta al río y recordé que veníamos por la derecha, así que iría a la izquierda y lo seguiría hasta que, con suerte, reconociera otra señal. El agua estaba tranquila, pero quién sabe qué pasa a 30 centímetros de profundidad. Tuve visiones de encontrarme con la anaconda gigante, los caimanes negros, la tribu Sateremawe. Imaginé que ya habían encontrado los cuerpos de sus muertos en nuestro antiguo campamento y que nos buscaban. Más adelante, vi una pequeña península que reconocí como la que habíamos zarpado para adentrarnos en ese tramo de agua. Vi uno de nuestros antiguos campamentos y decidí pasar la noche allí. La selva era especialmente ruidosa y tuve pesadillas con todo tipo de criaturas que se arrastraban y reptaban, anidando bajo mi piel y asomando por heridas abiertas. Sentí un dolor agudo que me atravesó la pierna y desperté. Salí a toda prisa del saco de dormir y me encontré con una gran picadura de araña en la pantorrilla. No pude encontrar la araña, así que no sabía qué tan grave era, ni cuánto tiempo me quedaba. Rápidamente calenté un cuchillo con un encendedor y presioné la hoja caliente contra la picadura. Con suerte, eso mataría parte del veneno, pero probablemente la toxina ya corría por mis venas. Me levanté y empecé a moverme, con la esperanza de poder seguir. Rápidamente, me sentí como si estuviera en una cinta de correr que se acortaba con cada paso. Arrastré la canoa 1 hora antes de rendirme y desplomarme. Mi visión se estaba volviendo borrosa. Todos mis sentidos se sentían como si estuvieran en cortocircuito. Los bordes de mi vista vibraban con puntos rojos.
Empecé a desmayarme, luego volví en mí. Recuerdo ver destellos de rostros, piel oscura, aborígenes, nativos, pero el sueño febril que se había apoderado de mí era incomprensible. Sabía lo que la toxina estaba haciendo en mi sangre, pero ¿por qué me mostraba a esta gente? Era culpa por los hombres que habíamos matado y abandonado. Tal vez esta era la forma en que la selva cobraba lo que le correspondía. Mi visión se oscureció para siempre y sentí que me movían el cuerpo. Luego, nada. Desperté una semana después en el hospital. Los rostros que vi eran de la tribu Satere Mawe. Me encontraron, me cuidaron y me dieron sus propias medicinas, y luego me llevaron a la aldea más cercana. De allí me llevaron a un hospital y luego en avión a uno más grande en Lima, donde me estabilizaron. Probablemente nunca podré agradecerles. Iba a tener que informar sobre lo sucedido. Rayburn tenía inversores que querían saber dónde estaban sus plantas exóticas para fabricar medicamentos caros. Lo único que podía pensar, sentado en la cama del hospital, era cuánto esperaba que ninguna de esas cosas llegara jamás a una ciudad. Y si esa pequeña pero creciente marca negra en mi antebrazo era un corte infectado, o lo que tenía Rayburn.